Vamos a compartir pantalla para dar inicio a lo que es el contenido de la nutrición clínica y dietética, todos aquellos conceptos importantísimos a tomar en cuenta para empaparnos de esa alimentación saludable y hábitos saludables que van a favorecer a disminuir estos determinantes de salud que provocan problemas posteriores, ya sea aquellas enfermedades que se dan a causa de una mala alimentación. Compartir entonces pantalla de este tema de nutrición clínica y dietética. Iniciamos. Como base bibliográfica vamos a tener el libro del autor Rafael Repullo, Picasso. Primero veremos estas fases de la alimentación. Como punto 1, la elección de los alimentos. Estos alimentos tienen que ser frescos, saludables, sin defecto, naturales. La preparación posterior tiene que ser de acuerdo a esas maneras de cocción, de cocinar los alimentos que sean saludables para no provocar algún problema de salud. Y la ingesta, lo mismo, ingerir estos alimentos por lo menos antes de las 4 horas de su preparación, puesto que posterior a ese tiempo, allá hay una proliferación bacteriana. Aquí tenemos un ejemplo, la elección de pastas. Dentro de la alimentación, estas pastas tienen que ser bien cocidas de acuerdo al proceso de la marca o de aquella pasta elegida, con bastante líquido para que esté bien cocinada. Y la ingestión antes de las 4 horas de el cocinado de los alimentos. Los tiempos de la nutrición se pueden desglosar en estas tres fases o etapas, que es la alimentación y nutrición, el metabolismo y la excreción. La alimentación y nutrición es aquella degradación de las sustancias absorbibles y utilizadas. Desde el momento en que colocamos el alimento en nuestra boca, empieza la degradación de estos nutrientes. En la boca existe la tialina salival, que es la enzima que va a empezar ese proceso de la digestión para luego pasar al estómago, y el ácido clorhídrico continúa con esta degradación de los alimentos. Las sustancias absorbibles pasan al intestino delgado y las no utilizables se dirigen hacia el intestino grueso para su excreción. En esa metabolización de esas sustancias absorbibles y utilizables es a partir del, ocurre en el órgano específico que va a requerir este nutriente y va a generar esta energía necesaria para el buen funcionamiento del organismo. Y en la excreción sería el proceso final de esta etapa de la nutrición para mantener constante ese medio interno, el cual tiene que estar totalmente equilibrado. ¿A qué llamamos dieta? Etimológicamente se denomina higiene
de vida. Tenemos como sinónimo un régimen, por eso se habla de régimen alimenticio o método o proceso o modelo de alimentación. A eso llamamos una dieta. También un esquema a seguir, restrictivo si existe un proceso de enfermedad. Ahí vamos a estar frente a un esquema restrictivo o modificado también de acuerdo a los diferentes estados de salud. Si hay un problema de una enfermedad concomitante, por supuesto que el esquema de alimentación va a ser diferente a aquel paciente que no presenta un problema de fondo. La dietética, ¿cuál es esa diferenciación entre dieta y dietética? La dietética es la ciencia que estudia estos procesos o métodos o modelos de alimentación, según conocimientos de la fisiología de la nutrición. Esta ciencia estudia el régimen alimenticio que va a seguir el paciente frente a una enfermedad, de acuerdo a conocimientos previos de esta fisiopatología del trastorno que presenta este paciente. La bromatología es aquella ciencia del área de la salud que se desprende de la biología general que estudia los alimentos, estudia la obtención, la preparación, conservación, la composición química de los alimentos, las características organolépticas, color, olor, sabor, toda esa visualización del alimento y su manipulación. Estudia también los productos alimenticios, ya sean estos alimentos naturales o elaborados o con aditivos o procesados, los cuales son utilizados por el hombre para su alimentación. Tenemos otra rama de la biología general del área de la salud que está dirigida a los alimentos, que es la gastronomía. Es el arte de preparar una buena comida que sea equilibrada, apetecible y de buena digestibilidad. Ahí tenemos otra ciencia que va a abarcar esta alimentación saludable. La alimentación sirve para formar, reponer, sustentar y supercompensar algún problema de salud o para sustentar ese medio interno que habíamos hablado al inicio y que exista un equilibrio en el organismo de acuerdo a su fisiología para reponer también esas energías gastadas y obtener nuevas energías. ¿Cuál es esa clasificación de los alimentos? Según su origen, tenemos de origen vegetal, animal y mineral. De origen vegetal tenemos a las frutas, las verduras, los cereales, legumbres, las hortalizas. Esta es una clasificación. Más adelante vamos a ir nombrando otras clasificaciones que podemos encontrar en otras bibliografías. Las de origen animal tenemos las carnes, leches, huevos, derivados lácteos, el pescado, todas aquellas que tienen esta cualidad. Las de origen mineral son las aguas y las sales minerales. Y ahí tenemos también aquellos oligoelementos que se encuentran en los minerales. De acuerdo a las características,
según su origen, tenemos esta clasificación en grupos. El grupo de las carnes, de la leche y los derivados lácteos, el grupo de los farináceos o sustancias amiláceas, que son las harinas, el grupo de frutas acuosas y verduras, grupo de las grasas comestibles, el grupo de las especias y condimentos, grupo de sacarinos y edulcorantes, el grupo de las bebidas, las no lácteas. Ahí tenemos otra clasificación de acuerdo a las características de los alimentos. Según las características nutricionales, también tenemos estos 7 grupos. El grupo 1, leche y derivados. Grupo 2, carnes, pescados y huevos. Grupo 3, legumbres, frutas secas y patatas. Grupo 4, hortalizas. Grupo 5, frutas. 6, cereales y pan. Y 7, mantecas y aceites. Cabe recalcar que cereales no son los cereales azucarados, son aquellos que derivan de los granos y semillas. Y mantecas y aceites serían los lípidos. Ahí están las mantecas, las grasas de origen animal, que son sólidas, y son las denominadas ácidos grasos saturados, y los aceites, que son líquidos, las denominadas ácidos grasos insaturados o poliinsaturados. Otra clasificación de acuerdo a la función. ¿Cuáles son aquellos alimentos energéticos? Entre ellos tenemos también los alimentos para la formación de otros compuestos, que a partir de, por ejemplo, dentro de los energéticos están las proteínas, los carbohidratos o glúcidos y los carbohidratos o glúcidos y los lípidos. Dentro de la formación de otros compuestos están estos carbohidratos que por oxidación van a formar lípidos. Los estructurales son aquellos de sostenimiento. Ahí tenemos a las proteínas que van a formar esa estructura, ese sostenimiento de los huesos, como son los tendones, los ligamentos, todas esas estructuras de almacenamiento de energía. Ahí tenemos el glucógeno, que es un glúcido. Tenemos también las prostaglandinas, que es un lípido, que son de almacenamiento de energía. La celulosa también, que es la denominada fibra alimenticia, que es un glúcido. Ahí estamos frente a esta clasificación de acuerdo a las funciones. Las proteínas, que son de crecimiento, de reparación de tejidos. Ahí están estos alimentos altamente proteicos, que mayormente derivan de los animales, son de origen animal. Muy importante esta ingesta de alimentos de origen animal, porque contienen esas proteínas esenciales y vitaminas del complejo B, en especial la vitamina B12, que solamente es de origen animal, y su deficiencia de esta vitamina B12 provoca la denominada anemia. También existen alimentos altamente proteicos de origen vegetal, pero que no contienen esta vitamina. Y entre ellos están los granos y las semillas. Los carbohidratos, glúcidos o hidratos de carbono son los altamente energéticos, que no deben eliminarse en una dieta, que mayormente es lo primero que realizan las personas sin tener ese conocimiento. Eliminan los glúcidos, que es el pan, los cereales. También las frutas carnosas son las que contienen
gran contenido de glúcidos. Los lípidos o grasas, ahí tenemos las saturadas e insaturadas que aportan energía también. Son las termorreguladoras, son aquellas que van a también servir de transporte de energía. Ahí tenemos el colesterol, los triglicéridos que van a servir para ese transporte de energía, y también el colesterol es una hormona, van a servir para que exista ese sistema de coordinación endocrino y neurológico. Las vitaminas, las hidrosolubles y liposolubles, que son las reguladoras, van a regular el buen funcionamiento del organismo, el buen funcionamiento de esa absorción de los otros nutrientes, el metabolismo y la eliminación. Y las sales minerales y el agua, que también son reguladoras de esta absorción, metabolismo y excreción. Y su carencia va a provocar desequilibrios nutricionales. Como ya les he ido indicando, aquellos energéticos, ahí están los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Existe otra clasificación de acuerdo a su función. Ahí están los nutrientes plásticos. Ahí entran las proteínas y los minerales, y que son aquellos regeneradores de tejidos. Y la función reguladora, ahí están los minerales y las vitaminas, que también tienen esa función plástica y función energética. Su clasificación, de acuerdo a la química, ahí tenemos los carbohidratos, proteínas, lípidos, sales minerales y vitaminas. Esta es otra clasificación que van a encontrar en las bibliografías. Y cuáles son, a qué alimentos corresponde cada uno de ellos. También están clasificados de acuerdo a la cantidad que requiere el organismo. Ahí tenemos a los macronutrientes, que son los carbohidratos, proteínas y lípidos, que el organismo los necesita en una concentración elevada, a diferencia de los micronutrientes, que son necesarios en concentraciones mínimas o trazas, pero su falta o carencia provoca una enfermedad. Ahí dentro de estos micronutrientes están las sales minerales y las vitaminas, las liposolubles e hidrosolubles. Ahí tenemos los denominados oligoelementos también, que son aquellos elementos biogénicos que van a provocar su carencia una enfermedad. Por ejemplo, el flúor. El flúor debe estar presente en trazas en nuestro uso, y su carencia va a provocar las caries. Ahí tenemos otro oligoelemento como es el yodo. Su carencia o falta causa el bocio. Según el contenido calórico, ahí están los nutrientes calóricos y los no calóricos. Los calóricos son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Y los no calóricos tenemos las vitaminas, sales minerales y agua. Estos no calóricos no proveen calorías, no proveen esa energía necesaria para el buen funcionamiento del organismo, que es la denominada ATP. A diferencia de estas calorías, a partir de los calóricos que van a generar esa glucosa, esa
se va a metabolizar en glucosa y esta glucosa va a generar ATP. Muy importante esta preparación de los alimentos. Ahí tenemos el cocinado de los alimentos. Este es un procedimiento que modifica estas características organolépticas, el color, el olor, el sabor, que va a ser más asequible, va a ser fácil de digerir estos alimentos. Esa modificación es visible, por ejemplo, al cocinar un huevo, de líquida la clara del huevo, denominada albúmina, se coagula y pasa de ser líquida a sólida. Ese es un ejemplo de cocinado de los alimentos. Otro ejemplo es el colágeno, que es una proteína estructural que contiene las patas o las pezuñas del pollo, de la gallina, de la vaca, y este colágeno se solidifica y forma lo que denominamos la gelatina. Otra modificación es el reblandecimiento de las vainas celulósicas, aquellos vegetales que por remojo o por cocinado o estofado de endurecimiento va a reblandeciéndose para esa fácil digestión de los alimentos. Y en este cocinado mejora el sabor, mejora el olor, la textura, esas características organolépticas. Inclusive al pasar por una cocina uno percibe ese olor agradable de los alimentos. Este proceso es importante para la digestión de los alimentos y sobre todo va a causar esa destrucción de microorganismos. Por eso es importante el cocinado correcto y completo de los alimentos para evitar los problemas de salud, para evitar esos aditivos tóxicos de algunos alimentos, como son los pesticidas, los raticidas, los insecticidas, todas esas sustancias químicas que contienen las verduras, los vegetales, para evitar esa proliferación de parásitos o de gérmenes. Y en esa cocción existe esa destrucción de esta toxicidad o destrucción de microorganismos. Y va a favorecer también para su conservación. La adecuada selección, bastante importante, que estos alimentos sean frescos, sin defecto, con todas aquellas características organolépticas intactas. La eliminación de las partes no comestibles o poco apetitosas. El lavado de las sustancias extrañas. Ese lavado con alguna sustancia desinfectante es recomendable, o una gotita de lavandina, dejar reposar un cierto tiempo para este lavado de los alimentos. La preparación también reduce su peso, reduce las calorías que presenta este alimento. Por ejemplo, en la cocción del pollo se va eliminando esa grasa y se puede ir sacando el exceso de grasa, y de esta manera se disminuyen las calorías. La aplicación del calor. El cocer los alimentos va a elevar, esa elevación de la temperatura modifica esas propiedades organolépticas, físicas y químicas del alimento y hace su fácil digestión. Empiezan esos procesos químicos del alimento y genera esa
esa fácil digestión para su consumo. Y cuando se somete un líquido en ebullición, genera también agua. Muy importante esta agua en oxidación que obtenemos a partir de los alimentos. Existen varios métodos de cocción, entre ellos está el hervido, la cocción al vapor, que es la recomendable de las verduras para su consumo, la cocción a la parrilla, el asado, el estofado, el salteado, son estos métodos de cocción más saludables que la utilización de frituras con grandes contenidos de aceites. Esta aplicación del calor va a producir una disminución de la velocidad de las reacciones químicas por la inactivación de las enzimas. A este proceso se denomina desnaturalización. La desnaturalización es el cambio de forma, de función, de características de origen, por ejemplo, de una proteína. Al cocer la carne cambia de color, de sabor, de olor. Esa es una desnaturalización. La proteína se desnaturaliza por la acción de estas enzimas que causan estas reacciones químicas. Se inhibe o destruye también aquellos microorganismos que pueden estar presentes en ese alimento. Y para esta aplicación de calor es importante tomarla en cuenta como medio de conservación. Existen diferentes métodos químicos de conservación de estos alimentos aplicando el calor, entre ellos la esterilización, la pasteurización, y como es la leche pasteurizada, que tiene un tiempo mayor de conservación, aquellos alimentos ahumados, las frutas deshidratadas que también tienen este proceso de aplicación de calor que permite su conservación de mayor tiempo. Importante también esa manipulación, esa transformación y conservación de los alimentos. Entre estos procesos está la deshidratación y desecación. Aquí están las frutas secas, está el chuño también, que es una desecación, el frío industrial, el calor, envasado y enlatado de aquellos embutidos, la utilización de irradiación como medios de eliminación de ciertos contaminantes de los alimentos, entre otros procesos o procedimientos tradicionales, que es el ahumado, el salazón, o el enriquecimiento también, que es esa adición de ciertos compuestos químicos o aditivos también que necesitan para la comercialización de ciertos alimentos que en la manipulación, en la transformación de los mismos, ha sufrido una desnaturalización o una carencia de algunos nutrientes que es necesario ese enriquecimiento. O si ha existido alguna pérdida. Tenemos el valor nutritivo bruto y el valor nutritivo neto. El bruto es aquella composición en principios alimenticios de los alimentos. ¿De qué compuestos químicos o compuestos saludables o no presenta estos alimentos? Y aquel valor nutritivo neto es aquellos nutrientes que aprovecha el organismo, que es una cantidad inferior relacionado a este valor nutritivo
bruto. ¿Cuáles son aquellas causas de esta cantidad inferior? Puede ser que no exista una absorción adecuada, no exista la masticación adecuada o la deglución, o no exista esa fibra que equilibre ese tránsito intestinal, y por eso ese porcentaje ha sido inferior en absorberse. El desgaste energético producido por los procesos de digestión y absorción también. Esta energía que obtenemos en los nutrientes de nuestra alimentación va a ser dirigida para estos procesos de metabolismo, y ahí existe una cantidad inferior que se va a absorber porque necesitamos energía para la digestión y esta absorción de los nutrientes. La falta de aprovechamiento total del nutriente también, que sería otra causa que puede estar presente, donde se obtiene una cantidad inferior. ¿Cuál es esa alimentación ideal que les he estado mencionando? Es aquella que es equilibrada, que contiene esa cantidad adecuada de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, sales minerales y agua. Ese equilibrio de acuerdo a edad, a peso, a estatura. Suficiente son las calorías que necesita el hombre, la mujer o el niño, según sus características individuales, porque no es lo mismo un plato de un niño, de un bebé, de una mujer o de un hombre adulto. La cantidad de calorías son diferentes. Variada en consistencia, en color, en olor, en temperatura. Variada, estamos hablando de los alimentos de todos los colores, todos los sabores. Ingerir todos los alimentos, ya sean frescos, naturales, cocidos, no cocidos. Esa es una alimentación también esperada por nuestro organismo. Y a horarios específicos, esa es una regla, porque depende de este orden, de esta organización para esta nutrición, la absorción, la buena digestión, depende ese aporte de energía, y que sea una alimentación saludable. Ahí tenemos un ejemplo de esta alimentación ideal, donde la mitad de nuestro plato tiene que ser de frutas y verduras, y la otra mitad, una cuarta parte de carbohidratos, la otra cuarta parte de proteínas. Lo ideal es que la proteína sea el tamaño de nuestro puño, y los lípidos que sean en concentración mínima de 10 a 15%, es decir, para el cocinado de estos carbohidratos o o las proteínas, que son cucharadas mínimas. La distribución calórica de los nutrientes de una alimentación ideal formal. Ahí tenemos ciertas diferencias en algunas bibliografías de esta distribución calórica. De acuerdo al plato mostrado anteriormente, entonces sería un 50% de sales minerales, vitaminas y sales minerales, un 25% de hidratos de carbono, 25% de
proteínas. En otras bibliografías encontramos esta proporción del 60-65 de carbohidratos, en otras está de 50% de carbohidratos. También hay una variación de acuerdo a algunas bibliografías del porcentaje de lípidos y proteínas. Pero en general, nuestro conocimiento es que estas grasas tienen que ser un contenido mínimo, que es de 10 a 15% o máximo un 20% de lípidos. Y las proteínas, como son aquellos macronutrientes que necesitamos, al igual que los carbohidratos, en una cantidad considerable porque sirven para el metabolismo, para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y son aquellos nutrientes calóricos, energéticos, que su carencia nos va a provocar esa desnutrición, esa malnutrición. Ahí tenemos esta concentración, como les mencioné, varía de acuerdo a la bibliografía. Una base también tenemos en el Ministerio de Salud y Deportes. Tenemos el arco de la alimentación, que también este porcentaje presenta ciertas variaciones, pero de acuerdo a mi experiencia profesional, el porcentaje ideal es como el mencionado anteriormente, que es este plato que contiene la mitad de frutas y verduras, o el otro contenido de carbohidratos y lípidos, carbohidratos y proteínas, y mínima concentración de lípidos. ¿Cuáles son las características de una dieta balanceada? Comer esa variedad, muchos alimentos, de todos los colores, todos los olores, todos los sabores, frutas, verduras, carnes blancas, rojas, productos lácteos, yogur, granos, semillas. Esa variedad es saludable en cantidades adecuadas, suficientes. Frescos, alimentos frescos, recién preparados o de buena conservación, que estén congelados. Comer una proporción alta de alimentos ricos en carbohidratos y también en proteínas. De acuerdo a estudios actuales, existe una alimentación altamente proteica que también va a favorecer a una alimentación saludable. El caso contrario con las frituras o los alimentos hervidos, que eso es lo que se tiene que evitar. Evitar comer grasas en exceso, grasas saturadas, las frituras, los alimentos azucarados, los postres en exceso. En ocasiones, solamente el consumo o la ingestión de estos alimentos. Controlar el consumo de fibras por medio de comer de la alimentación de panes integrales, cereales, pastas, comer arroz integral en lugar del arroz refinado, que es el arroz blanco. Estas fibras que es importante para esta digestión de los alimentos, para el tránsito intestinal, para esa función hormonal equilibrada también. El condimentar los alimentos también es importante que se lo realice, sobre todo con especias naturales en lugar de sal, con hierbas naturales en lugar de los aderezos, de los caldos concentrados, los cubos concentrados u otros productos procesados
que están en el expendio. Estas son algunas de las características de esta dieta balanceada que se tiene que complementar con la cantidad de agua necesaria. Beber cantidad de agua de acorde a la edad, de acorde al peso, a la estatura, ya sea agua visible o agua no visible. Agua visible es un vaso con agua, es la sopa. El agua no visible es aquella que obtenemos a partir de los alimentos, que por metabolismo va a generar agua y energía. Y tiene que ser según también el medio donde nos encontramos, porque no es lo mismo el suministro de agua necesario en una persona que vive en una zona tropical que alguien que vive en una zona fría. Y así podemos explicar estas características de dieta balanceada, que sobre todo va a favorecer a un equilibrio, de una alimentación saludable. Ahondando un poco más en esta distribución calórica de los nutrientes, de los alimentos, que son aquellos que debemos consumir adecuadamente. Muy importante que estos hidratos de carbono, como son las pastas, el arroz, papa, yuca, camote, sabemos que en nuestro medio, en nuestro país, hay un exceso de consumo de estos carbohidratos. Muy importante ingerir un carbohidrato durante el día. Es decir, si se come papa, ya no se come arroz. Pero la papa que sea al vapor, evitar que sea hervida, porque al hervirla ya hay pérdida de calorías, pérdida de nutrientes, de ese valor energético. Si vamos a consumir arroz, si es el arroz refinado, tiene que ser el arroz enriquecido con verduras. Se le puede colocar zanahoria, pimentón, cebollita verde. También se puede colocar vainitas, lentejas, arvejas, que ese arroz refinado, que es el que mayormente utilizamos, sea enriquecido. Evitar los aderezos, la crema de leche, la leche también en el arroz con leche, que contiene gran contenido calórico para ocasiones especiales. Pero el consumo de este arroz refinado que sea en especial de esa forma. Lo ideal es que consumamos arroz integral o que consumamos quinoa también. Quinoa o chuño deshidratado, que es la papa deshidratada, pero también minimizar esos aderezos en la elaboración, la cantidad de queso. Hay algunos que le colocan maní, ahí hay un exceso de calorías. El maní con el huevo, con el queso, ya hay un exceso de calorías con respecto a los hidratos de carbono. Si hablamos también de aquellos compuestos que contienen gran contenido de hidratos de carbono, ahí están el choclo también, por ejemplo, que sea perfectamente cocinado para su absorción adecuada. Es importante también lo ideal que sea al vapor y no hervido en agua, o dejarlo
en el agua, porque ahí hay su contenido calórico y está disminuyendo. Este choclo contiene gran porcentaje de hidratos de carbono y también contiene fibra. Muy importante consumirlo con la fibra, no eliminar la cáscara. Es necesario en estos alimentos consumirlo con cáscara. Al igual que las frutas y verduras carnosas que contienen gran contenido de carbohidratos y también contienen fibra. La fibra también es un carbohidrato, es un polisacárido, el denominado celulosa. Esta fibra es eh, no glucémica, a diferencia de los otros monosacáridos y polisacáridos, que es el almidón, a partir de los carbohidratos que son glucémicos y se absorben, generan ATP, energía. Pero la celulosa no genera ATP, no genera energía, pero sirve para ese tránsito intestinal, sirve para la digestión de los alimentos, sirve para el equilibrio hormonal, para que exista un equilibrio también en nuestro sistema de coordinación, que es el sistema neurológico con el sistema endocrino. Muy importante estos hidratos de carbono en las frutas, verduras, en las pastas, arroz, fideos. Muy importante, las harinas, que son los compuestos farináceos, importantísimo que estas harinas contengan ese enriquecimiento de hierro. Este hierro es importantísimo porque va a favorecer a que exista los problemas de salud de anemia. Muy importante. Los lípidos, las grasas, como les dije, estas grasas tienen que ser el contenido mínimo. Por ejemplo, para cocer el arroz es con una cucharadita de aceite o de manteca. Esa cantidad mínima para la cocción de los alimentos. Estamos hablando de esta cocción también del fritado, de aquellos alimentos como es el pollo a la plancha, un filete a la plancha, donde no va a necesitar grasa, solo necesita un sartén con teflón para evitar ese consumo de grasa. Esto es indispensable en esas dietas, esos regímenes alimenticios que requiere algún paciente que presenta un problema de salud, como hígado graso, arteriosclerosis, obesidad u otros problemas de salud, donde es necesario omitir estas grasas. También estas grasas las consumimos en las frutas secas. Muy importante consumir también solo un puñado de frutas secas. Pueden ser variadas, una variedad de frutas secas o una de elección. Entre ellas están las uvas pasas, los arándanos, las nueces, el pistacho. Existe una gran variedad de frutas desecadas o deshidratadas que además, cuando no se cuenta con las frutas frescas naturales, se puede tener en conservación estas frutas secas. Pero muy importante, por ejemplo, la nuez, el pistacho, puede estar afuera de la heladera, pero no así las ciruelas, las uvas pasas, que tienen que estar en una conservación mejor, tiene que estar en la heladera, y aún más si estamos en zonas tropicales. Muy importante
esta conservación de los alimentos. El lavado también de las uvas pasas tiene que ser exhaustivo también para evitar una contaminación. También tenemos las grasas saludables en la palta, en ciertas verduras, en las carnes también, las carnes grasas, las carnes blancas, las carnes de pescado que contienen el omega 3, omega 6, omega 9. Estas son grasas insaturadas, poliinsaturadas, saludables, que van a ser fuente de vitamina C, de antioxidantes, vitamina E, vitamina D, que favorecen al sistema inmunológico, favorecen para la visión, que contienen vitamina retinol, contienen esas vitaminas liposolubles, sobre todo, estas grasas insaturadas. Ahí tenemos también los cereales que nos van a dotar de estas grasas saturadas, que son la chía, la linaza, el sésamo, que aparte tiene gran contenido de calcio. También el sésamo, si se quiere omitir la leche o los derivados lácteos, tenemos al sésamo. Las proteínas, por otro lado, es importantísimo el consumo de las carnes animales y carnes vegetales. El tamaño de nuestro puño, como les decía, tiene que ser, no es nuestro bife o nuestra milanesa que abarque todo el plato. Ahí ya hay un desequilibrio de ese contenido proteico. O que consumamos frijol con arroz, con chancho, con pollo, con carne. Ahí ya hay un desequilibrio, una alimentación altamente proteica. O que aparte de nuestra carne, el bife con huevo más. Ahí también tenemos un exceso de proteína. Sí vamos a consumir una proteína que sea la cantidad suficiente en nuestro plato y no duplicar esa concentración para lograr ese equilibrio en proteínas. Muy importante. Evitar, si se come frijol, lenteja, evitar comer arroz. Y que sea una concentración mínima de carne o pollo. Y no las dos cosas, las tres cosas juntas. Ahí tenemos una alimentación con un valor excesivo de proteínas. Lo mismo si después de la alimentación se ingieren los postres que contienen yogur, que contienen leche, que contienen dulces. Estos postres, mejor si se los omite. Y si son postres que sean infusiones de frutas, pero evitar estos postres azucarados, evitar los aderezos, la mayonesa, el ketchup, aparte de su gran contenido calórico y de grasas no saludables, estamos hablando de una saturación. Cambia por completo las características organolépticas del alimento saludable, y también estamos consumiendo aditivos alimentarios, colorantes, espesantes, acidificantes, edulcorantes, todos esos aditivos alimenticios que son compuestos químicos tóxicos, nocivos para el organismo. Muy importante también evitar estos alimentos procesados, como son la mayonesa, los enlatados también, los embutidos. Estos alimentos se deben consumir en ocasiones especiales, como les he ido mencionando.
muy importante tomar en cuenta todas estas características de esa alimentación ideal, de esa alimentación normal, acompañada también con el agua. Tratar de consumir los 8 vasos diarios de agua, que esa puede ser una regla en general, o multiplicar el peso por una cantidad numérica de 0,33, que equivale más o menos a 7 u 8 vasos al día. ¿Cómo los consumimos? Al despertarnos en ayuna, un vaso, si se puede, 2 o 1,5 en ayunas, sí o sí todos los días, un vaso con agua. A media mañana, otro vaso con agua. Antes del almuerzo, otro, media hora antes. Media hora después del almuerzo, otro vaso con agua. Es importante esta agua para la digestión de los alimentos. Otro vaso con agua a media tarde. Antes del almuerzo, antes de la cena, media hora antes, otro vaso. Después de la cena, media hora después. Pero muy importante el horario de las comidas. El desayuno tiene que ser máximo 1 hora después de levantarnos. No es que nuestro desayuno nos levantamos a las 6 de la mañana y desayunamos a las 10 u 11 de la mañana. Ahí ya hay un desequilibrio alimenticio. Este desayuno tiene que ser a horario. La merienda tiene que ser a media mañana. Una fruta seca o una fruta fresca o un yogur. El almuerzo al mediodía o 1 de la tarde. Evitar mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos o evitar las frutas con las verduras. O bien frutas o bien verduras. Evitar los postres después, inmediatamente después de la comida. Evitar la leche también, porque esta leche va a inhibir ciertos nutrientes que contienen los alimentos. Tiene que ser media hora después para la absorción de esos micronutrientes que lo inhibe la leche. Evitar el agua también durante la comida, que el agua sea media hora antes o media hora después. Lo mismo los medicamentos. Si existe una polifarmacia, que los medicamentos sean después, a no ser que el medicamento tenga que consumirse en ayunas, depende del medicamento. Pero primero se desayuna y luego se ingiere el medicamento. También ese cuidado hay que tener en esta alimentación saludable y acompañarla con actividad física. Sabemos que son calorías que estamos ingiriendo y estas calorías tienen que gastarse. Si no se gastan en la digestión, en el metabolismo, en la excreción de los alimentos, en la reserva que necesita para el funcionamiento del organismo, si no se gastan, van a acumularse como tejido adiposo y se acumulan en forma localizada, es decir, en la zona abdominal, en la zona central. Muy importante que se gaste esta energía. Si nuestro trabajo es un tanto sedentario, si estamos mucho tiempo sentados o mucho tiempo parados durante el día, necesitamos mínimamente 30 minutos de caminata rápida, que es la actividad física diaria, que exista esa constancia. Todos los días, sí o sí, esta caminata rápida, si existe este sedentarismo, porque este sedentarismo o falta de actividad física va a desequilibrar esta alimentación ideal o normal.
También aquí entra en juego la ingestión de los anticonceptivos, porque estos van a causar un desequilibrio hormonal. Así que esta alimentación ya no va a ser saludable y estamos frente a un desequilibrio. También tomar en cuenta el estrés, los problemas psicológicos. No nos sirve de nada tener una alimentación saludable, una alimentación ideal, normal, si existe sobrecarga de trabajo, de problemas sociales, personales, familiares. Ahí existe ya un desequilibrio. La salud tiene que ser integral, porque en el estrés hay consumo de energía, de estas calorías de los alimentos, y va a causar una oxidación de una oxidación de los radicales libres. Y estos radicales libres van a causar el envejecimiento celular. Y ahí estamos hablando de ese medio interno ya desequilibrado. Así que enfoquémonos en una salud integral, que no solamente es nuestra alimentación, sino todos aquellos factores junto con factores genéticos, con enfermedades de fondo, tal vez que tenemos, que también tiene que ser adaptada a nuestra alimentación ideal. Y con esto estamos concluyendo esta parte de nutrición clínica y dietética.